Buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión de Escuela para Padres que tiene como título ¿Es posible la autoridad con amor? Bueno, pues es una pregunta que en ocasiones decimos difícil de contestar, ¿no? Porque a veces creemos que la autoridad pues debe de tener como ciertos lineamientos de respeto. Claro que la autoridad siempre la vemos como muy arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tratar de desglosar estos puntos, ¿no? Y diferentes pensamientos que de pronto llegamos a tener o diferentes opiniones que podríamos llegar a tener respecto a esta pregunta. Y de antemano quisiera decirles, ¿no? Que podemos tener infinidad de herramientas o infinidad de estrategias que nos brindan o que leemos en diferentes lugares, pero que si algo es muy cierto es que si no lo ponemos en práctica, pues ninguna de ellas va a funcionar, ¿no? Ninguna de ellas al momento de leerlas, al momento de estudiarlas, es como, ¡pum!, ya, todo va a funcionar. Todo va a ir funcionando de acuerdo, como a los pequeños les decimos, ¿no? Al intento y al intento y al intento y a la constancia que le ponemos en las cosas, ¿no? Para esto requerimos voluntad, requerimos este compromiso, ¿sale? Y para finalizar, llevando toda esta teoría que les damos, toda esta teoría que de pronto estamos leyendo a lo mejor, ¿no? Y la tenemos que llevar a la práctica, es decir, a nuestro día a día. También creo que es importante mencionar que, pues que en la actualidad tenemos una diversidad de tipos de familia, ¿no? Y que cada una participa de manera muy peculiar, ¿no? Tiene sus particularidades. Pero si bien es cierto, es que yo creo que la intención o la función de todas ellas es educar, ¿no? a su pequeño de una manera o con afecto, ¿no? Educar de una manera afectiva o te educo con el amor que te tengo. A veces los papás tenemos como este comportamiento del que antes tenían nuestros papás, ¿no? Es decir, los abuelos ahora, y a veces juzgamos mucho como esta cuestión de, es que cuando yo era chiquito tú me decías, o es que cuando yo era pequeño tú me insultabas, o cualquier situación. Sin embargo, a veces sin darnos cuenta lo repetimos con nuestros hijos, ¿no? Repetimos estos afectos, esas acciones de afecto que podríamos decir. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi mamá todas las mañanas, cuando me despertaba y me daba un beso, ¿no? O puede ser lo contrario, cuando yo era pequeña me acuerdo que mi mamá me despertaba puro grito, ¿no? Entonces, son esas acciones que de pronto hacemos con nuestros hijos y que no quiero caer en el está bien o está mal, sino en el es funcional, ¿no? Me está funcionando, porque tomemos en cuenta que a pesar de que tenemos diferentes estilos de familia, de que nuestra familia de alguna manera es parte de lo que era mi familia cuando yo vivía con mis papás, tengo a otra persona, ¿no? Tengo a mi pareja, tengo pues a lo mejor vivo con más personas que de alguna manera influimos y modificamos este estilo de vida, ¿no? Y por eso quisiera decirte que hay una frase que a mí me encanta y que a veces nos pega, pero también nos hace abrir los ojos, que es, no es necesario predicar, tus hijos ya te están mirando. Y es que es verdad, ¿no? Por más que les decimos nosotros a nuestros pequeños, levántate temprano y arréglate, o por ejemplo, sé más ordenado, acomoda tus juguetes, limpia el lugar donde estás, donde vas a trabajar, o cosas así, lávate las manos, hasta eso, ¿no? Antes de comer, después de ir al baño. Bueno, pues son acciones que están viendo en nosotros y que entre más lo ven en nosotros, pues más lo hacen familiar y más lo hacen suyo. Ejemplo, me acuerdo de
cuando estaba la publicidad para fomentar la lectura en los pequeños, pues pasaba mucho esta parte de los papás leyendo y a un lado los niños, ¿no? Y creo que es una imagen en donde uno dice, no, pues es que sí, en realidad sí, ¿no? Yo cuando estoy trabajando en la computadora de pronto tengo a mi hijo a un lado y se arma su computadora y empieza él, imita, ¿no? Las acciones que yo estoy haciendo, en la forma en que hablo, ¿no? Hasta en la forma en que caminamos, de pronto ellos nos están imitando. Entonces, es decir, que en todas las actividades que hacemos durante el día, en esta manera de corregirles, de decirle, haz esto o evita hacer aquello, porque pues estamos como en el punto en el que les estamos demostrando, en el que les demostramos una manera en la que pueden actuar en diferentes lugares, ¿no? Y bueno, con este preámbulo quisiera llegar a la autoridad participativa. Y quisiera leerte un pequeño refrán que encontré que dice: la autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que una autoridad, a lo mejor hay pequeños que no iban con sus papás, pero siempre tienen a una figura de autoridad, ¿no? Que les va a guiar como en este camino de vámonos derecho, 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 y entonces en cuanto nosotros como autoridad ante ellos veamos que se están inclinando hacia la izquierda o que se están yendo hacia la derecha, tengamos esta autoridad, esta función de ayudarlos a recuperar el camino y que se vayan de nuevo derecho. También coincido en que es una responsabilidad muy grande para quien asuma este papel, ¿no? Entendiendo que habrá pequeños que a lo mejor no vivan con sus papás, ¿no? Entonces habrá alguien que claro los guíe. Es una responsabilidad y un compromiso que uno hace con ellos porque vemos por el bien de ellos, ¿no? Y bueno, al final del día, la ventaja, podríamos decirle, o el fruto de todo este comportamiento que ellos ven en nosotros, pues lo vamos a obtener en ellos, ¿no? Por ejemplo, antes se estilaba como mucho esta parte de cada fin de semana vamos a ir a ver a los abuelitos, ¿no? Y entonces había reunión en la casa de los abuelitos. ¿Y qué pasaba en ese momento con toda la familia? Bueno, que cuando la familia en general se presentaba ante alguna adversidad, entonces tenían como esta unión, esta capacidad para poder enfrentarlo juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va marcando desde siempre. Digamos, lo vamos a volver como cuando les explicaba la sesión pasada, ¿no? Lo vuelves parte de una rutina, lo vuelves parte de un hábito y entonces es algo que a lo mejor ya te nace, ¿no? Y fue algo tan natural que lo tomaste de una manera con amor, ¿no? Y también pues sería importante mencionar que una autoridad participativa se refiere a eso, ¿no? A poner el ejemplo y de pronto caemos como en este punto en el que decimos, pues se trata de imponer, entonces entre más grito o más alzo la voz, pues más caso o me hacen o mayor es mi presencia, y entonces entre más grito, pues mejor me hacen caso, ¿no? Y no se trata de eso. En realidad yo podría decir que un cúmulo de regaños, pues lo único que va a fomentar en nuestros pequeños es miedo, ¿no? Cuando lo que debería de permanecer en este vínculo, pues tendría que ser la confianza. Y creo que estamos como en un punto importante para poderlo establecer porque a partir de la confianza que ellos me tengan ahora, va a marcar la confianza que se va a ir generando o que se va a ir fortaleciendo entre nosotros, ¿no? Como papás e hijos. Porque de pronto me imagino a unos pequeños ahorita que van a crecer y que van a ser adolescentes y que a lo mejor se van a equivocar no una, muchísimas veces, ¿no? Como nosotros en nuestro momento o hasta el momento nos podemos llegar a equivocar en ocasiones
y entonces tener como esta capacidad de tener a alguien con quien estar, con quien tener esa confianza, ¿no? Tenerla dentro de casa, porque en ocasiones vemos como en esta parte, sin alarmarnos tanto, puede ser un ejemplo, ¿no? De los amigos, y entonces pues ya no le platico a mi papá lo que pasó, ni a mi mamá, prefiero ir con mi amigo y decirle y contarle lo que hice mal, lo que hice bien o cómo me siento. Y entonces podría pasar que algún amigo, ¿no? Que de pronto pues no les hagas caso, no importan, y entonces nos empiezan a quitar esta autoridad y este vínculo, ¿no? Que tenemos, que empezamos a establecer desde ahorita. Yo podría decir, a lo mejor habrá quien diga, yo no lo tengo, ¿no? Habrá quien vea en realidad qué está pasando ahorita y diga, no, pues no lo tengo, ¿no? Mi hijo busca a alguien más con quien poder platicar, a alguien más a quien le cuenta sus cosas, ¿no? Y entonces pues, cabe, nunca es tarde para volverlo, para intentarlo. Y ahorita es un momento muy oportuno porque generalmente decimos, ¿en qué momento? Todo el día trabajo, no estoy en casa, no tengo tiempo, no lo veo, lo cuidan la abuela, lo cuidan los tíos, está en la escuela, ¿no? Y creo que ahorita, pese a todo lo que nos está rodeando, es un buen momento en el que empiezo a tener este vínculo con mi hijo, porque entonces de alguna manera me estoy involucrando más en este ser, ¿no? En esta parte de no solamente eres mi hijo, ahora también tengo que ser de alguna manera tu maestra, ¿no? O tu maestro. Y entonces empiezo a tener diferentes vínculos, diferentes maneras y a brindarle diferentes espacios donde puedo crear esta confianza de papá-hijo, mamá-hijo, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la intención o cuáles serían una de las herramientas que puedo ocupar? Bueno, pues tener una estructura, porque creo que eso es como la base de todos, ¿no? A donde vayamos hay una estructura. Podemos decir, cuando yo era pequeño me gustaba esto o funcionaba esto, aunque no estaba tan de acuerdo, pero sí funciona, ¿no? A veces no es necesario que yo esté como tan de acuerdo en esta situación, pero sí, o sea, si funciona, pues lo puedo tomar, ¿no? Y veo y platico como pareja y entonces formamos y nos ponemos de acuerdo como pareja en una estructura que vamos a tener con nuestros hijos, ¿no? Y entonces como pareja, como papás, empezamos a marcar estos hábitos comenzando con nosotros, es decir, si yo quiero que mi hijo, por ejemplo, recoja todos los días sus juguetes, sea ordenado con su cuarto, bueno, pues entonces le demuestro que nosotros papás estamos trabajando también para tener esta situación. Entonces mi cuarto lo mantengo lo más ordenado posible. Antes de dormir limpio la mesa, por ejemplo, ¿no? O recojo toda mi ropa, recojo todas mis cosas. Y entonces mi hijo lo va viendo como una parte de hábitos que se van haciendo genuinos y que van haciendo una parte muy natural para llegar a tener una disciplina. Parece que una disciplina es ser constante, ¿no? Obtener algo de una manera constante. Y entonces mi hijo lo va teniendo y vamos generando esta parte de hábitos, esta parte de confianza, este momento en el que mi hijo se está volviendo autónomo y entonces empieza a aportar más actividades dentro de casa.
dejar un correo electrónico donde esperamos nos hagan llegar sus comentarios, nos hagan llegar algún tema que tengan de interés en estos momentos para también poderlos guiar si ustedes gustan, ¿no? Aclarar algún tema en especial que ustedes tengan, o si gustan tener una charla individual, también lo podríamos brindar, ¿vale? Entonces, o aclarar cualquier duda en esta charla individual, les dejamos un correo para que lo puedan facilitarnos ahí sus opiniones. Que tengan bonita tarde y nos vemos en la siguiente ocasión.